Pasa. Perdón. Bueno, primeramente, buenas tardes. Agradecido justamente con los organizadores, con la Sociedad Científica de la Universidad del Valle, por haberme invitado a dar esta ponencia. Bueno, gustosos por participar con ustedes y vamos a ir comenzando con la charla. Como bien les decía acá la doctora que me ha presentado, el tema que les voy a dar es un tema tal vez no muy conocido, no muy visto, pero desde el punto de vista de quien les habla, que es cirujano, es muy interesante el entender de que, por ejemplo, en libros como el Schwartz, el Savinson y demás, que todos hemos leído en el pregrado y posgrado, nunca nos hablan de cómo se maneja un abdomen agudo en un adulto mayor. Todo lo que ustedes han leído hasta el día de hoy siempre habla del manejo del abdomen agudo en el adulto joven, en ese paciente de 70 kilos, en ese paciente joven, que literalmente viene con su cuadro de abdomen agudo y que nosotros tenemos que resolverlo. Pero el adulto mayor, al ser igual geriatra como especialista, les digo que es muy difícil el manejo y generalmente pocos saben hacerlo. Entonces vamos adentrándonos a esto y vamos a hablar justamente. Ya, como les decía, perdón, existe un abdomen agudo quirúrgico y un no quirúrgico, eso ya lo sabemos. Pero aparte de eso, dentro del marco de los adultos mayores, existe lo que se llama el drama abdominal. El drama abdominal, ¿por qué se llama así? Porque es un drama el manejo. La literatura peruana lo dice como el abdomen agudo catastrófico, la literatura brasileña le dice como el abdomen hostil, y otros, como la mexicana, hablan del abdomen crítico. ¿Por qué tanto? Porque el paciente adulto mayor ya tiene comorbilidades, ya tiene patologías asociadas y que por ende no son o no es un paciente fácil de manejo, no es un paciente de los que estamos acostumbrados a manejar. En ese entendido, por ejemplo, las características que podemos ir hablando, y esto se los voy a resumir de forma bien práctica. Tomen en cuenta que el paciente adulto mayor ya generalmente es nefrópata por excelencia, puede tener inclusive, qué sé yo, complicaciones de la diabetes, como cetosis diabética. Todos sabemos y han debido ir viendo en algunos temas que han dado en estas charlas que la hiperuricemia causa un dolor abdominal tan agudo que puede ser un abdomen agudo. De igual manera, la hiperglicemia en una cetosis diabética también puede generar lo mismo. Entonces, peor aún en el adulto mayor. Muchos dirán, pero una apendicitis es una apendicitis siempre. Sabemos que, por ejemplo, una apendicitis aguda se presenta con fiebre, dolor abdominal, anorexia, dinamia, náuseas, vómitos, en algunos casos diarrea, hasta disuria, polaquiuria y demás. Pero el abdomen agudo, lo importante del adulto mayor es que jamás esperen tener fiebre. No viene con fiebre. Lo que viene en vez de una fiebre es una alteración de la parte cognitiva. O sea, que ese adulto mayor que tú lo veías hace un par de días al ser su familiar y que estaba tranquilo, caminaba solo y demás, te hablaba, te conversaba, te contaba sus historias, como todo adulto mayor, exactamente ese día, cuando ya está con abdomen agudo, cuando está séptico, literalmente ya está apagado, no te habla y demás, ¿no? Entonces, muchas veces el médico, cuando ve eso, cree de que está ante un paciente que es así, porque no olviden que muchos adultos mayores ya tienen Alzheimer, tienen cuadros de demencia senil, entonces, pues es muy importante reconocerlo. Entonces, alguien te tiene que decir cómo era hace unos 2, 3 días. Si te dice que era un adulto o un anciano normal, entonces, por obviedad, estás ante un paciente séptico. Entonces, con frecuencia se usa información proveniente de jóvenes y ancianos. ¿Por qué? Porque así nos han enseñado en el pregrado. No existe la cátedra de geriatría en ninguna universidad de Bolivia ni Latinoamérica. Con alguna que otra he visto, la USP de Sao Paulo, sí les da, no una cátedra, o sea, no una materia, pero sí entra dentro de medicina interna como una parte esencial, ¿no? Entonces hay varios países que están dando cuenta de esto. Las fases de un abdomen agudo son las mismas que del adulto joven. Va a empezar con una fase de ataque, puede ser dado por un abdomen agudo, como están viendo, que puede ser por peritonitis, por inflamación, puede ser traumático, puede ser obstructivo, vascular, y lo que va a ir aconteciendo es que se agrede al peritoneo, ¿no? Y es por eso que va a empezar con una fase inflamatoria local y de esta va a pasar a una fase ya más sistémica, donde como podrán ver, la infección se va a acrecentar lo que
lo que viene a ser la parte de un shock hipovolémico de tipo no hemorrágico, porque está formándose tercer espacio, se va a formar la inflamación que es no contaminada, no controlada, mejor dicho, que va a empezar a generar que hasta un proceso más agravante, hasta una falla multiorgánica, y también un punto importante es la hipertensión intraabdominal. Bueno, y entonces con esto ya tendríamos lo que se está agravando el cuadro, les decía, y esto va a ir presentándose peor. La infección va a llegar a un cuadro de sepsis, sepsis grave, un shock séptico, y por el otro lado, de igual manera, la hipovolemia va a ir generando, les decía, un tercer espacio, y lo peor que les va a pasar es esto, que muchos lo obvian. El peor paciente que les puede llegar a una guardia, sea adulto joven o adulto mayor, peor todavía, es el que tiene ya una hipertensión intraabdominal, que se van a denotar con un síndrome compartimental, pero muchas veces uno obvia esto, pero el paciente cuando empieza a tener un cuadro de oligoanuria es que se está complicando con un síndrome compartimental. Ya no está orinando el paciente por más que le pases litros y litros de cristaloides, coloides y demás. ¿Por qué? Por este punto. La presión intraabdominal ha aumentado a tal grado de que está colapsando los vasos renales, ¿no? Entonces, todo esto es importante porque al final va a llegar a la cuarta fase, que es el síndrome de falla multiorgánica. Y que para esto hoy en día ustedes saben que tenemos ya N scores, los mejores scores que podemos tomar en el adulto mayor corroborados. El Q-SOFA y el SOFA no son tan efectivos como en el adulto joven. Lo que les podría mencionar o sugerir es el NEWS-2. El NEWS-2 va muy bien en el adulto mayor y la escala de Marshall, que va bien, por ejemplo, para patologías abdominales como lo que es una pancreatitis, que también nos va a llevar a tener un abdomen agudo. Las características del abdomen agudo. Obviamente, si bien se ha observado que la población de mayor a 65 años requiere cada vez con mayor frecuencia un procedimiento quirúrgico, pero ello no significa que se deba realizar una intervención quirúrgica en todos los pacientes. ¿Por qué? Muchos adultos mayores no les van a aguantar la inducción, la anestesia general. Eso quiero que tomen en cuenta. Puesto que se sabe que en ellos las prestaciones clínicas de las diferentes entidades responsables de un abdomen agudo son atípicas, lo cual nos lleva justamente a que se va cada vez dificultando más. ¿Qué significa? Que puede llegarte un paciente adulto mayor y que si le haces, por ejemplo, en apendicitis el Alvarado, o en colecistitis le haces la escala de Tokio y demás, o mismo pancreatitis le haces Ramson, Apache 2, y no te va a salir positivo, no te va a salir con, con un score, con un puntaje alto. ¿Por qué? Porque estás con un adulto mayor, y el adulto mayor todo es diferente. Les voy a mostrar algunos cuadros en los cuales ya les voy a ir dando algo de detalles de cómo se trata el adulto mayor. Entonces, de las características, justamente, el abdomen agudo obviamente va a aumentar su mortalidad del adulto mayor, ¿ya? Pero la coexistencia con condiciones médicas es lo que más le agrava al adulto mayor. El paciente adulto mayor generalmente es cardiópata o es nefrópata, hepatópata, neumópata, o sea, tiene cualquier otra alteración que le va a llevar a la muerte más rápido. Entonces, su reserva fisiológica está disminuida. ¿Qué significa? Que nosotros los jóvenes, por ejemplo, podemos tolerar un abdomen agudo que se lleva hasta una semana, 10 días. Puede ser, pero el adulto mayor no te va a aguantar tanto. Entonces, si bien te tiene otro tipo de clínica, una clínica típica, como les decía, pero que al final es la sospecha clínica de nosotros y el apoyarnos en métodos de apoyo diagnóstico los que nos va a ayudar a hacer esto. Alteraciones de la inmunomodulación. ¿Qué es alteración de la inmunomodulación? Es bien importante que ustedes sepan que en el adulto mayor, diferente al adulto joven, no se le pasa tanto líquido. Los cristaloides, si le pasas más de 2 litros al adulto mayor, literalmente vas a tener un adulto mayor descompensado. ¿Por qué? Porque la inmunomodulación hace referencia, si ustedes recuerdan, al enlace que existe entre células endoteliales, y que cuando tú le pasas más de 3 litros de fisiológico a un adulto mayor, vas a empezar a ver de que el endotelio se está separando, es como que le queda huequitos, poros, entonces va a empezar a jugar por todo lado. Asimismo, lo que vamos a tener es una clasificación. Esto se lo resumo con la clasificación de Christman modificada. Christman es un cirujano que
en la década del 80 planteó esta clasificación y que ya en los pasados de los años, en la década del 90, la última vez que se volvió a mejorar la clasificación, pero se lo clasifica literalmente en un abdomen obstructivo, inflamatorio, en la catástrofe vascular y de igual manera en la parte netamente infecciosa o médica en algunos casos, como tiene en el primer cuadro. Entonces, ¿nos ayuda este tipo de clasificaciones para saber qué tipo de abdomen agudo es? Sí, pero que al final, más importante que eso es, que si es un abdomen agudo médico, que eso hay que saberlo, si es médico, literalmente no se debe operar. Si es quirúrgico, obviamente tenemos que operar lo antes posible, ¿ya? Entonces, el reconocerlo ya es menester de nosotros como médicos y saber que es atípico la presentación de una apendicitis, de una colecistitis, pancreatitis. La licia que les han enseñado desde el pregrado, son las características del dolor, nos van a ayudar siempre a ver cómo se presenta. Entonces, mayor, bueno, entonces, el enfoque diagnóstico es que siempre nos han enseñado cuadrantes y segmentos, 9 segmentos, 4 cuadrantes, por si acaso no se suscita en el adulto mayor. Así que no esperen encontrar esto en el adulto mayor. El adulto mayor es totalmente diferente, es atípico. El enfoque diagnóstico del adulto mayor, del abdomen agudo en el adulto mayor, puede implicar más. No olviden que puede agarrarte una IA, se puede dar una neumonía. Entonces, el tiempo es importante para solucionar. ¿Predictores de paciente crítico existen? Sí. Vamos a hablar bien rapidito de predictores antes de entrar a esto. Los predictores biomoleculares, por decirlo así, o sea, laboratoriales, el lactato en el adulto mayor se ha demostrado su importancia igual que en el adulto joven. Un lactato que sea de 0,5 a 2,2 es normal, de 2,2 a 4 es el precrítico y mayor a 4 y es crítico. Después de eso, el delta CO2, que es el diferencial entre lo que viene a ser dos gasometrías, ¿no? Una gasometría venosa y una gasometría arterial, vemos la presión parcial de CO2 venosa y les damos la presión parcial de CO2 arterial. Si es mayor a 6, es igual crítico. Otra cosa, en la gasometría, el exceso de base, si está entre -3 a -8, sea negativo, es precrítico. Menor a -8, sea -9, -10, -11, ese es crítico. Otra cosa que igual se promulgó en Chile, si tienes un llenado periférico, un llenado capilar, entre 3 a 4 segundos es precrítico. Mayor a 4 segundos y 5, peor todavía, mayor a 5 es crítico. Y a ver, una más, por la escuela de la Universidad de Sao Paulo, desde el 2014, se indica que si tienes un valor de saturación venosa de oxígeno en la gasometría venosa menor a 70, es crítico. ¿Pero qué es crítico? ¿Qué es precrítico? ¿Qué hace referencia? Ya como auditor les hablo para que nunca tengan tampoco un problema legal. Si te sale un laboratorio crítico, digamos, cualquiera de los que les he mencionado, y tú en tu expediente clínico siempre nos reportan, ¿no? Enfermería, va a decir, digamos, en el caso mío, el doctor Carpio ha recibido a las 18:30 el laboratorio que indica tal cosa, y el que te está auditando, está haciendo un peritaje, ve que es crítico, supuestamente indicaría que tienes máximo, según la literatura, entre 3 a 5 minutos para dar indicaciones de intubación y inicio de aminas vasoactivas. Y si al precrítico es de que te antecedas a los hechos, o sea, de que por lo menos diga en la historia de que ese horario ya has pedido, has solicitado, ¿no? Vayan preparando equipo para aminas vasoactivas, vayan preparando el equipo, lo voy a poner vía central, vayan preparando el carro de paro porque lo voy a intubar. ¿Me entienden? Pero cuando es crítico se supone que ya debería estar pedido y solicitado, o mejor, ya debería estar goteando la mina vasoactiva, ya debería estar ingresando justamente lo que viene a ser el tubo endotraqueal, ¿no? Ahora, en cuanto a minas vasoactivas, antes de salirnos de este punto, el ideal, como en los adultos jóvenes, es la noradrenalina. En el adulto mayor siempre vayan poco a poco. Yo uso de 0,01 gamas hasta 0,05 gamas. Y cuando se va complicando de 0,1 gamas hasta 0,3 gamas. Más que eso, el paciente también se va a alterar mucho. No olviden que el corazón del adulto mayor ya está alterado, ¿no? Tiene extrasístoles ventriculares.
Por lo cual, y además que nuestros adultos mayores, al menos aquí en Cochabamba, son chagásicos, en su mayoría tienen complicaciones, cuando logremos mejorar la presión del adulto mayor, está choqueándose por una sepsis, ¿cuánto es la presión normal del adulto mayor? Por si acaso 140/90. Hasta 130/90 está perfecto. Menos que eso ya está empezando a entrar en shock. Entonces lo normalizamos, apenas esté normal, iniciamos dobutamina a 5 gamas. ¿Para qué? Para mejorar la contractibilidad del corazón de la bomba, ¿no? Ahora, en cuanto a signos vitales, examen físico, inspección, auscultación, palpación, percusión, de igual manera, ¿puede estar diferente al adulto joven? Sí, en la inspección, obviamente, si denotamos una masa y demás alteraciones, ya nos puede decir algo. Pero la auscultación, no olviden que el adulto mayor generalmente ya viene deshidratado, con alteración hidroelectrolítica, entonces puede ser que por eso es que justamente ustedes están auscultando fluidos hidroaéreos en menor cantidad que la normal. La palpación, la verdad es muy sugestiva, muy abstracta, porque como les decía, el adulto mayor ya no le duele como a nosotros, ¿no? Puede que le puedes palpar, inclusive hacer el famoso signo del rebote, ya sea el guineo de Musi o el von Bloomberg, y sea negativo. En la percusión, obviamente este sí no va a cambiar. Si tú percutes mates, obviamente que hay líquido, percutes timpánico, más de lo normal es que tienes justamente una perforación de víscera hueca, ¿no? Y esto, que bien rápido les voy a mencionar, en lo que se refiere a un estado hemodinámico, obviamente el estar choqueado a un paciente, y eso que les quede claro, digamos, de ahora en adelante, para muchos de ustedes que están en pregrado, que van a entrar al internado, la importancia del adulto mayor, ténganle mucho respeto. El shock del adulto mayor, un paciente que me traigan adulto mayor, 60, 70 años, peor todavía, mientras más edad me digan, que el paciente debería tener mayor presión. ¿Por qué? No es que se vuelva hipertenso, sino que, como ustedes saben, se va calcificando las arterias. Entonces, no es la verdadera presión la que está escuchando, pero bueno, ahí recién se va a colapsar para que ustedes escuchen con su manómetro. Entonces, un paciente adulto mayor de 70 o más años que esté con 110/70, por obviedad está choqueado. Y eso lo van a darse cuenta igual ustedes con este pálido, que tenga otras alteraciones diaforéticos, su respiración. Nunca olviden un dato importante, que al final la frecuencia respiratoria es el signo vital más importante, no como muchos creen, presión arterial, frecuencia cardíaca, no, ni la saturación, frecuencia respiratoria. Una frecuencia respiratoria menor a 8 o mayor a 28 ya te indica que ese paciente se va a complicar en las siguientes horas. Y si se han dado cuenta, cuando ya hagan guardias, es clásico ver a los de pregrado que van y que encuentran justamente al paciente y te dicen, no, vas a ver la saturación, la presión, y el paciente literalmente está yendo bien, aparentemente, y te hace paro a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque no te fijas la frecuencia respiratoria. En vez de hacer una curva de temperatura, hagan una curva de frecuencia respiratoria y mejorará. Laboratorios, ya hemos mencionado. Perdón, y en cuanto a la imagenología, también es tomar radiografías. El adulto mayor, por excelencia, se va a complicar más rápido. Entonces, una perforación, el famoso signo de Joubert, ven, aquí hay un diafragmático que no debería estar ahí. Puedes pedirle ecografías, radiografías, tomografía angiográfica, todo al adulto mayor, sí, pero dense cuenta de que muchas veces eso va a ir retrasando su diagnóstico. ¿Qué será más importante? Clínica, el apoyarse en laboratorios, pero en los que les he mencionado, y en imagenología, no les voy a decir el básico, pero por lo menos uno que sea puntual, el más rápido que pueda obtener. Y aparte de eso, miren acá, por ejemplo, hay otros signos imagenológicos, niveles en escalera. Doctor, disculpe, su micrófono está silenciado.
Perdón. Entonces les decía que todo abdomen agudo en el adulto mayor es igual a sepsis o shock séptico. No. Todo abdomen agudo en el adulto mayor tarde o temprano generará un paciente crítico. En realidad se debe al manejo. Consejo, el adulto mayor, para que les quede más claro, ¿cómo lo van a manejar? Te llega la guardia. Lo máximo que se le pasa en cuanto a cristaloides son cargas de 250 a 300 ml. ¿Cuál es tu tope? 1250. Pero es dosis expuesta. Le paso una carga, no responde, le puedo pasar otra carga y así sucesivamente hasta que vaya mejorando. Pero tu tope es ese. Después lo que te sigue es coloides. Los coloides, ¿cuánto van a usar? Entre gelofusina, hemacel o albúmina. Está demostrado que en el adulto mayor los mejores que van a ir gelofusina, hemacel. El gelofusina es el ideal. ¿Cuánto? 300 cc de carga y luego 100 cada 8. El hemacel, pero en muchos lugares tenemos a la mano. El hemacel es más barato y además que el hemacel, yo siempre les digo, hemacel se escribe con H, así que le tienes que dar hidrocortisona. ¿Por qué? Porque el hemacel es alérgico, es alergénico. Literalmente te da alergia, un shock anafiláctico, más imagínense que va a morir el paciente. La albúmina no se usa en el adulto mayor en lo que se refiere a emergencia, pero piensa la general ya para mantener la presión que generado. Después de eso, obviamente el monitoreo, les decía, frecuencias respiratorias. Esto ya se los dejo como una tarea no para su casa, sino para su vida. No usamos nosotros escala de Glasgow, no porque no queramos, porque la escala de Ford desde el 2015 ha ido demostrándose ser la mejor y desde el 2020 literalmente hemos demostrado aquí en Bolivia y en el extranjero que la escala de Ford es la mejor escala para ver el estado cognitivo del adulto mayor. Líquidos restrictivos, analgésicos solo si es necesaria y antibiótico el más adecuado. Y obstáculos versus factores de confusión. Obviamente vamos a tener N obstáculos y vamos a tener N factores de confusión. ¿A qué se referencia? A que literalmente, por ejemplo, factores de confusión, el no tener fiebre, el que no se altere el PCR, el tener alteraciones de percepción del dolor, tú puedes estar palpándole, casi tocando la aorta, pero literalmente no te va a dar el dolor que tú veías en el joven que un día antes le has visto abdomen agudo igual. El no haber signos de irritación en muchos pacientes, el no tener taquicardia, ni una PAM baja al inicio. Entonces, todos esos son factores de confusión. ¿Qué obstáculos va a tener? Que tiene enfermedades preexistentes, que toma medicamentos, el famoso diagnóstico que le ponemos a los adultos mayores, polifarmacia, toma más de 3 o 4 medicamentos, el tener una historia clínica confusa, medicamentos que consume que a veces hasta el abuelito se olvida y no te trae todo, consulta tardía porque no le dolía, entonces ha venido ya cuando está muy complicado, alteración cognitiva, ni siquiera te está escuchando lo que le estás preguntando, o que tenga solo síntomas generales, o que tenga anorexia, dinamia, no te dice nada, náuseas, vómitos, no me dice nada, puede ser una gastroenteritis, todo puede ser antes que un abdomen agudo. Entonces, por lo cual su manejo supone un reto siempre para los que estamos justamente haciendo guardias en servicios de emergencia. Y para finalizar bien rapidito, en 3 minutos, un caso clínico para que vean cómo es el adulto mayor. Miren, paciente de 70 años, justamente que cuando trabajamos en el Vietnam lo habíamos visto, es traída al servicio de emergencias. Esta paciente, más o menos 10 días ha estado divagando por todo Cochabamba, literalmente en clínicas de las mejores, en centros de primer, segundo nivel de parte pública, y siempre le decían, usted tiene una urgencia intestinal, te le ponían sonda y se lo mandaban. Pero este paciente se fue cansando porque al final siempre se iba a su casa, volvía con el mismo dolor, o peor, ¿no? Pero cuando yo le hice la anamnesis personalmente, me acuerdo que llegó, miren, a las 12:25 de la medianoche, me refería a algo interesante. Refería tener molestias, para ella más importantes que el abdomen, un dolor leve en la cara interna del muslo derecho. Por eso ya sabía el diagnóstico, que es un diagnóstico raro, pero común en el adulto mayor. Entonces, miren que veíamos esta cicatriz. Todos los cirujanos y médicos que le había tocado antes, como todos se preocupan de estudiar libros más para adulto joven, pues decían de esta cicatriz que casi tenía 2 centímetros, ya es exagerando, 3 centímetros, de una apendicectomía 4 años atrás. Juraban todos que este te daba el cuadro de una enfermedad intestinal alta. Después de eso, miren signos vitales, 80, 60, estaba choqueadísima y no la habían operado aún así. Decían que no, que sondita y nada más. Muchos le tienen miedo siempre al adulto mayor. Nosotros le palpamos abdomen y decimos esto es cirugía porque tiene signos de de positivo. Análisis del caso clínico. Nos llega al paciente con distensión, dolor abdominal, signos de insuficiencia intestinal alta, signos de sepsis porque tenía leucocitosis con desviación a la izquierda, más los antecedentes patológicos, que para nosotros no era lo importante, pero los datos imagenológicos que tenía justamente radiografías en las cuales se veía niveles en escalera, todo eso nos decía que era una cirugía de emergencia. Digan lo que digan los anteriores colegas, pero era cirugía de emergencia. Entonces nuestra táctica era operar al paciente. Y miren lo que pasó. Literalmente tenía una incisión. Todos creían que por la incisión todo se iba a solucionar con la sonda.
Obstrucción intestinal nunca se soluciona con la sonda, o sea, es un tratamiento paliativo. Vas a desobstruir en cierta forma porque vas a liberar la presión, pero sigue con su dolencia. Entonces, miren, esa es la radiografía justo de la paciente, se veían niveles, no canalizaba gases, pero creo que no les importaba a muchos, y ese dolor que les decía que tenía justamente en el muslo del lado derecho es esto, que es el signo clásico de Hochschild-Romberg, que pocos lo saben porque más lo sabemos los que somos geriatras. ¿Por qué? Porque si tiene eso, es clásico verlo en una anciana, mujer, porque en ella se denota que tiene una hernia obturatriz, que es raro, literalmente. Entonces lo operamos y la paciente está muy bien, Dios mediante, el día de hoy. Bueno, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, estoy a su disposición. Buenas noches, chicos. Por favor, vayan mandando sus preguntas al grupo de WhatsApp correspondiente para que el doctor pueda responder. O si quieren, pueden levantar la manito. Doctor, Paul pregunta, ¿cuánto tiempo dura la especialidad en geriatría? Bueno, geriatría justamente es una especialidad nueva aquí en Bolivia, en el extranjero ya está más años. En Bolivia tiene una duración de 3 años. ¿En qué hospitales hay en Bolivia? Si quieren saberlo, hay acá en el Cochabamba, en el Hospital Clínico Viedma, y el otro lugar está en la Caja Nacional de Salud de La Paz. Son 3 años. En el extranjero, llámese Argentina, México y demás, son 4 años, porque te hacen hacer medicina interna 1 año y luego 3 años de geriatría. Gracias, doctor. Si tienen más dudas, por favor, mándenlo al grupo de WhatsApp. Adriana Maldonado pregunta, ¿los pacientes geriátricos en un abdomen agudo por apendicitis no presentan sintomatología típica, verdad? Se los resumo de esta manera. En una apendicitis aguda, lo que van a encontrar, por ejemplo, en un adulto mayor, es el signo de Roxin siempre, igual que en el adulto joven. La cronología de Murphy no la van a encontrar. El signo de von Blumberg no lo van a encontrar. Fiebre no la van a encontrar. Ese adulto mayor, como te va a llegar muy tarde porque no le estaba doliendo tan fuerte como a nosotros los jóvenes, entonces te va a llegar tarde y en vez de venirte literalmente con nivel obstruido, va a venirte con diarrea. ¿Por qué? Porque va a generar justamente esa alteración, ¿ya? Entonces, eso es importante. Y por último, en la colecistitis, igual no te va a venir con signo de Murphy, te va a venir más bien ese paciente
generalmente ya con problemas como un síndrome de Mirici, o con síndrome de Bouberet, o con hilio biliar, o sea, con obstrucción. Y tú dices, ¿por qué? Porque tenía cálculos que han generado por presión su paso hacia el intestino. Entonces, siempre es diferente el adulto mayor al adulto joven. La última pregunta que nos están realizando es, ¿cuál es el límite de edad para operar a un adulto mayor? No existe un límite, ¿no? Siempre hay una controversia literalmente a nivel mundial que ustedes lo han vivido o lo van a vivir entre los jóvenes, con lo que yo siempre peleo en el día a día. Al adulto mayor siempre da baja expectativa de vida. No sería la primera vez que me peleo con el terapista, le digo, pero es un adulto mayor, o sea, es un paciente, es una persona más. No existe eso de que hasta qué edad lo opero. Se puede operar el anciano, para resumírselos, el que yo he operado con mayor edad, tenía 99 años y he vivido 2 años más. Entonces, si es necesaria la cirugía, tiene que operarse. Ahora, lo que sí cambia en nuestro actuar es justamente, ¿y ahora cómo lo opero? Por ejemplo, es muy agresivo hacer una anestesia general. Podría hasta fallecer el paciente durante la inducción a la anestesia general. Entonces, muchas veces se opera con anestesia regional, que está dada justamente de manera local, si quieren, con lido, con bupi, vacaina, y que anestesiamos de manera casi directa con ayuda de un ecógrafo, son la zona de la cirugía. Con eso se ha logrado hacer. Mi persona ha hecho de restitución, este tránsito intestinal, he hecho colostomías, iliostomías, y está relatado en la literatura, igual que se puede hacer colecistectomías y apendicectomías. ¿Qué significa? Que en el adulto mayor se trata justamente de agredirlo lo menos posible, porque después en la anestesia general hasta puede sobrehidratarse, puede a veces tercer espacio, complicarse la ventilación y tal vez nunca salga del tubo, ¿no? Entonces, es muy importante saber eso y nunca exagerar. La verdad es de que el adulto mayor es muy, como se decía un profesor mío, agarrarlo como con pinzas, porque hay que hablar con él y con la familia e indicarle, ¿no? Cuál verdaderamente es el pronos de la patología que tiene y que muchas veces es calidad de vida. Imagínense que me llega ahora un adulto mayor con 110 años, está desnutrido y demás, tiene mil complicaciones, hasta tiene un CA en algún lugar de su cuerpo, entonces operarle solo por operar y demostrar que soy el mejor cirujano no tiene nada que ver. Hay que hacer medidas paliativas, ¿no? Cuidados paliativos, darle analgesia, entonces mucho depende de eso. Hay adultos mayores en nuestro medio, en Cuchamá, en Bolivia, que conozco que están bien conservados, por decirlo en palabras vulgares, pero están bien. O sea, que puedan aguantarte la cirugía. Pero muchos otros, si están muy desgastados, un adulto joven, ustedes me traen de 30, 40 años, pero que está con SEA de pulmón, con mets en cerebro, mets en colon, en hígado y demás. Entonces, ahí tiene que preguntarse, ¿cuánto bien le hará la cirugía? Que no la va a curar. ¿Podrá ayudarle en algo o más bien se nos va a complicar más? Entonces, esos cuidados paliativos. Entonces, en geriatría, a lo menos, hablamos siempre de decisiones basadas en cuidados paliativos de igual manera. ¿Ya? Lo que me pregunto es cuáles serían las complicaciones mayores en la cirugía en el adulto mayor. Literal, es el manejo inadecuado posterior a la cirugía. ¿Qué sería eso? Que muchas veces los sobrehidratan. Se va a hacer tercer espacio, de edema de pulmón, el intestino igual se va a edematizar, va a estar con hilios casi todo su internación y se te va a complicar. La otra, infecciones intrahospitalarias, desde una neumonía hasta inclusive tener otro tipo de complicaciones que vendrían a ser, por ejemplo, infecciones de la herida por
multidrogos resistentes, ¿no? Por bacterias multidrogos resistentes. Esas son las complicaciones, las peores que uno se espera encontrar en adulto mayor. Es por eso que el adulto mayor literalmente hay que operarlo si es necesario lo antes posible, igual que en un adulto joven, ¿no? Si ya tengo el diagnóstico, es entrar al quirófano, operar. Bueno, no sé si creo que no tiene ninguna pregunta más. Nada más, doctor. Dice, buenas tardes, doctor. ¿El trasplante de órganos está restringido a cierta edad? Hablando de adultos mayores. Ya, bueno, te lo voy a resumir. En Bolivia no existe una ley, literalmente, que hable de la ley que tenemos, o el decreto supremo en todo caso que tenemos en cuanto a trasplante de órganos, no indica una edad, por si quieren saber. Podríamos aquí trasplantar a la edad que ustedes me digan, pero va de la misma mano. Entonces, ¿qué cirujano de trasplante se animaría a hacer una cirugía de trasplante igual que clínico se animaría a manejar el postoperatorio y el pre, si sabemos que no es lo ideal? Más que a la edad, lo que tienen que irse pues es al cuadro del paciente. Yo puedo tener ahorita 90 años, pero estoy bien conservado, he sido deportista toda mi vida, no, qué sé yo, no fumaba, no bebía mucho alcohol, entonces estoy bien. Entonces voy a aguantar una cirugía. ¿Y por qué no darme esa chance de expectativa de vida mayor y que me puedan hacer el trasplante que yo requiero? Que digamos, por ejemplo, un trasplante renal, porque aquí la mayor cantidad de pacientes que hemos visto en Bolivia son trasplantes renal, lo que necesitan, ¿no? Por esto de enfermedad renal crónica en estadio 5. Ahora, si me hablas del extranjero, Estados Unidos, en varios de sus estados, después tenemos en la Unión Europea varios países como Gran Bretaña, Alemania, que sí tienen justamente dentro de su ley de trasplantes, de que los trasplantes, como son gratuitos, se prioriza hasta entre los 45 y 50 años como tope. Más allá de los 50 años, en realidad, ¿puedes hacer trasplantes en esos países que les he mencionado? Sí, pero bajo la parte privada. Públicamente no podrías porque ya sales de la parte de su seguro, por decirlo así. ¿Me entiendes? Y un trasplante en el extranjero es recontra caro. Aquí nomás es re caro, entonces en el extranjero es mucho más. Entonces no existe, pues vuelvo a repetir, edades. La geriatría está para que nosotros, digamos, manejemos la parte clínica, ¿no? Muchos creen que medicina interna debía ser sacado a todos los pacientes, pero medicina interna, si ustedes mismos van a ir recordando cuando han ido a rotar, más se ocupa también del adulto joven. Raro es que te hable de un adulto mayor, entonces nosotros, los geriatras, nos hacemos cargo de los adultos mayores. Pero en todo lo que ustedes me pregunten, no hay un límite de edad. Nosotros tenemos que tomar en cuenta la edad, sí, pero más el plus, que es cómo está el paciente, qué comorbilidades tiene, y ver siempre calidad de vida. ¿De qué serviría que yo le trasplanto un riñón a un paciente que está con sus 95 años, ya no puede pararse y además tiene un CA en algún lado, aunque no lo tuviera, es hipertenso, es diabético, entonces tiene mil complicaciones y además tiene POC? Entonces es obvio que aunque le trasplante, inclusive puede fallecer en la cirugía, ¿no? Entonces, por eso digo, va de la mano calidad de vida, que es lo que le voy a ofertar al adulto mayor, versus la intervención quirúrgica que requiera en ese momento. Pero en cuadros, y esto quiero que les quede claro para la parte legal en Bolivia, en cuadros que son y que podría decidir el paciente una colestectomía, apendicectomía, y que la familia no quiere firmar porque el adulto mayor igual es muy anciano, pero tú sabes que puede ir muy bien, basados en el artículo 43 de la Constitución Política del Estado, indica de que para esos pacientes no necesitan un consentimiento informado, porque ahí dice textualmente, se abola el consentimiento informado en casos de riesgo de vida. Si hay riesgo de vida, obviamente puedo operar a ese paciente, pero tendría que estar seguro de que esa cirugía le va a ayudar y que va a resistir esa cirugía, en otras palabras. Muchas gracias, doctor, y gracias a todos por sus preguntas y por haber estado presentes en la ponencia del doctor Carpio. Mañana nos vemos con más y si gustan están invitados al concurso de protocolos que se está realizando en este momento en el piso 12 de la Torre América. Muchas gracias a todos, chicos.